Hola a todos, una vez más Raudo Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para todos ustedes aquí en YouTube. Es para mí siempre motivo de gran alegría compartir con todos ustedes mis opiniones, mis pensamientos sobre lo que acontece en nuestro patio trasero, América Latina, en mi país, República Dominicana y en el mundo en general. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, el cual ya lleva 5 años gobernando esa isla, y si no más recuerdo, creo que fue reelecto hace poco, o va a ser reelecto hace poco por 5 años más, o dentro de poco por 5 años más, eh, ha anunciado que habrá fuertes represalias contra los cubanos que están saliendo a protestar por los intensos apagones que está teniendo esa isla. Esa isla está teniendo de manera cada vez mayor eh, apagones fuertes. Apagones que son los típicos apagones que antes en la República Dominicana se le llamaba apagones financieros. ¿A qué se le decía en la República Dominicana apagones financieros? Bueno, cuando las compañías encargadas de generar electricidad no recibían los pagos del gobierno a tiempo, no podían entonces hacer pagos a los suplidores internacionales de petróleo a tiempo, pues lo que se hacía era que para mantener eh, o no disminuir demasiado rápido la cantidad de petróleo que se tenía almacenado, se hacían apagones. Apagones eh, que duraban varias horas, 2, 3 horas en República Dominicana. Bueno, de 3 horas eran, no me acuerdo de un apagón que haya durado 3 horas en República Dominicana, haberlo vivido. Era, pero sí apagones así de 1 hora, media hora que había antes. Y eso se hacía para ahorrar energía y para decirle al gobierno dominicano, tienes que suplir y pagar el dinero que nosotros necesitamos para, por nuestra parte, pagarle a nuestros suplidores. Lo que está sucediendo en Cuba con los apagones es exactamente lo mismo, son apagones financieros. Pero apagones financieros debido a que Cuba se ha acostumbrado en las últimas décadas a ser eh, prácticamente amamantado por Venezuela, por Rusia, por México, con petróleo, petróleo que generalmente Cuba no paga en efectivo, en divisa, sino que le voy a dar un ejemplo. México en el año 2023 hizo exportaciones de petróleo a Cuba, lo que se conoce de manera oficial, por más de 400 millones de dólares. No hay datos de que Cuba haya pagado ese dinero, inclusive en México, durante el gobierno del expresidente López Obrador, toda la información que tenía que ver con el envío de Pemex, de petróleo a Cuba a través de Pemex, se trataba como un secreto de Estado. ¿Y a qué se debe que se trataba como un secreto de Estado? Porque López Obrador sabía que el pueblo mexicano no iba a aceptar así de simple de que pasando su productora estatal de petróleo, Pemex, por dificultades económicas, que está teniendo una disminución en su cantidad diaria de petróleo que produce, que saca del interior de la tierra. No es verdad que el pueblo mexicano sencillamente así, por las buenas, iba a aceptar que el Estado mexicano regalase al año 400 millones de dólares en petróleo a Cuba. Entonces se disfrazó con esto de que, o sea, se supone, porque todavía no se sabe a ciencia cierta cómo Cuba paga este petróleo a México, que eso se hace a través de un intercambio de que Cuba le envía los famosos médicos a México
y que a través de los médicos que Cuba le envía a México es el pago que México recibe por eh, los 100.000 barriles de petróleo mensuales que le envía a Cuba. Bueno, que le envió en 2023 porque parece ser que ahí está habiendo problemas ahora. Parece ser que tanto México como Venezuela han disminuido la cantidad de petróleo que envían a Cuba y de ahí nacen los apagones. Si Cuba tuviese dinero para comprar su petróleo, como lo hacen todos los países del mundo, o por lo menos para pagarle a sus socios, no habrían apagones en Cuba. Aunque los apagones en Cuba también se deben a que su red de distribución eléctrica eh, está en un estado desastroso, porque el sistema eléctrico de un país exige de fuertes y constantes inversiones, tanto públicas como privadas, en un país normal, para mantener las redes de distribución de energía eh, en condiciones eh, que, que suministre bien la energía. Por ejemplo, vean, la República Dominicana ya no tiene problemas de generación de energía. La República Dominicana genera más energía ahora mismo que la que consume porque nosotros, a, 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 contrario a lo que ha hecho Cuba, en la República Dominicana se ha diversificado la base energética del país. Ya la República Dominicana no depende únicamente de las plantas eléctricas que necesitan diésel o petróleo, sino que gran parte de la energía de la República Dominicana, ya desde los tiempos de Balaguer, gran parte de la energía de la República Dominicana venía de las grandes hidroeléctricas del país, que eso le ahorra mucho dinero en divisa al país y es energía limpia. Pero ahora también ha habido una inmensidad, una gran cantidad de inversiones, tanto públicas como privadas, principalmente privadas, en energía eólica y energía solar en República Dominicana. Y aparte de eso, la inversión pública ha sido brutal con la inversión que hizo el Estado Dominicano en la planta de Punta Catalina, que funciona a carbón, que no es energía limpia, pero que es una energía que sale mucho más barato que la energía eh, que viene del petróleo. Entonces, ahora mismo el problema que tiene la República Dominicana es que su sistema de distribución eléctrica causa muchas pérdidas. No me acuerdo ahora la cifra exacta que se pierde en energía desde el momento en que se produce hasta que se distribuye en República Dominicana, pero en el camino se pierde mucha energía y la República Dominicana está teniendo ahora también eh, apagones. O sea, no son como en Cuba, ni mucho menos, pero al pueblo dominicano ya le molestan los apagones por pocos que sean, porque ya durante años habían sido extinguidos del país. Se dice que porque de vez en cuando, para darle mantenimiento, se saca de funcionamiento parte de Punta Catalina, pero la razón esencial es la red distribuidora. En Cuba, donde no se invierte dinero en nada y donde el Estado es quien impide la actividad económica, entonces ellos, mientras tenían socios que los mantenían y le enviaban como México 400 millones de barriles, de 400 millones de dólares en barriles de petróleo al año, que Cuba prácticamente no pagaba. Venezuela, que deja de darle a su población hasta alimentos. Los venezolanos están pasando por las de Caín en Niágara en bicicleta, pero el gobierno venezolano prefiere lo poco que tiene enviárselo a Cuba para alimentar al gobierno víbora que ha puesto sus huevos en toda Latinoamérica con su ideología política que es contra natura, porque el comunismo es algo que usted nunca va a poder aplicar en una sociedad.
por lo menos no en una sociedad moderna. Usted podrá aplicar el comunismo a lo mejor de manera que funcione en alguna tribu de esas que están en el Amazonas, que todavía no saben que viven en el siglo XX y, y que viven como los salvajes. Ahí usted, posiblemente ahí el comunismo le funcione, pero fácilmente también le sale un indígena de esos con una flecha envenenada y se la clava a usted en el cuello. Si usted va y le quiere decir a él que un animal que él cazó para alimentar a su familia, él solamente se puede quedar con el 20% de ese animal y que se lo tiene que dar el resto al jefe de la tribu, posiblemente ese indígena le clave la flecha al primero que venga con esa idea hacia él, que es lo que hace el comunismo en Cuba. Por ejemplo, si usted es un campesino en Cuba, usted el 80% de la producción de su tierra, que es suya, y de su trabajo que hizo usted se lo tiene que entregar al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado haga con eso lo que le dé la gana. En teoría, distribuirlo de manera correcta en la población, pero en realidad lo que hace el Estado cubano es que las pocas cosas que produce, incluyendo alimentos, los exporta. Por ahí vi así de reflejo nada más, que se descubrió unas exportaciones de unos alimentos que hace Cuba a España. Tengo que investigar eso un poco mejor porque lo vi así, lo vi rápido de paso. No me sorprendió la noticia, pero si Cuba está pasando hambre y no encuentra eh, cómo subsistir, cómo es que los pocos que producen eh, lo van a exportar o lo dedican a los hoteles pocas, de los pocos hoteles que tienen, de la industria turística que ellos tienen en cooperación generalmente con empresas españolas, y le quitan así a los cubanos el alimento de la boca para vendérselo carísimo a unos turistas que se dan cuenta inmediatamente de la mala calidad de sus alimentos. Entonces, este Díaz Canel no encuentra más que decir que todo se debe al embargo de los norteamericanos y que los que están protestando contra los apagones lo que hacen es seguir directrices desde Miami y que para intentar causarle problemas al gobierno cubano por los apagones. Vea, mi hermano, en cualquier país del mundo que usted someta a su población a una tanda de apagones de 48 horas seguidas, usted sea comunista o no sea comunista, su régimen, usted tenga embargo o no tenga embargo de los Estados Unidos, su régimen, a usted la población le va a protestar. Entonces, como el régimen cubano es un régimen terrorista que usa el terror para mantener apagada a su población, entonces ellos amenazan con duras represalias contra aquellos que por razones de que están molestos por los apagones salen a protestar a la calle. Y bueno, duras represalias pueden representar en Cuba fácilmente 30 años de cárcel. Hace poco hubo una protesta que fue por los alimentos en Cuba, por la falta de alimentos, y a uno de los que protestaron, si no me equivoco, lo condenaron a 25 años de cárcel, para dar un ejemplo de que en Cuba no se puede protestar. Y ahí es que yo deseo llamar a la reflexión a los amigos que comparten esa ideología a pensar por un momento. Si un gobierno que llegó en 1959, Fidel Castro, tumbando a una dictadura como la de Batista, y que llegó para liberar Cuba de las mafias norteamericanas que habían hecho de Cuba el burdel del Caribe, para devolverle la dignidad a esa nación y para sacar a Cuba de la esclavitud a los cuales la tenían sometido los capitalistas. Se supone que el dictador Batista era malo, malísimo, porque actuaba con represión cuando se quería actuar por parte del pueblo contra su gobierno.
Pero usted no se ha puesto a pensar que la represión del gobierno cubano actual en contra de los mismos cubanos que ellos gobiernan hace casi 70 años es 1000 veces peor que la que ejercía Batista sobre su pueblo. Porque si si usted no se metía en problemas políticos, usted podía ir a trabajar tranquilamente. Usted tenía electricidad. Usted podía ir a cualquier supermercado y encontrar las cosas necesarias que usted necesitase para subsistir, para sobrevivir, porque estaba todo ahí. Lo único que usted no podía en el gobierno de Batista era meterse en problemas políticos. Pero en Cuba, si usted nota que desde que cayó la Unión Soviética, ese país no ha vuelto a levantar cabeza, usted va a darse cuenta de que desde un principio el Estado cubano ha sido un Estado subsidiado, mantenido en un principio por la Unión Soviética, luego de la caída de la Unión Soviética por Hugo Chávez y luego por el gobierno venezolano y el mexicano y con ayuda del gobierno ruso. Y, por ejemplo, ya los Estados Unidos le respondieron a Díaz-Canel y le dijeron, tus apagones no son por ningún embargo. Primero, porque nosotros, la ley norteamericana no te impide a ti ayuda humanitaria. Segundo, porque somos tu primer socio comercial. Solamente el año pasado, dicen los Estados Unidos a Díaz-Canel, te vendimos a ti 336 millones de dólares en alimentos, más permitimos la llegada de los Estados Unidos a Cuba de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. Oiga lo que le contestó el gobierno norteamericano a Díaz-Canel, diciéndole, no nos eche la culpa de tu mal manejo en las cuestiones energéticas. Vean, señores, el sistema energético de cualquier país del mundo es súper caro. Súper caro el mantenerlo y súper caro el crear nuevas fuentes de energía. Dice Díaz-Canel que, o Marrero, mejor dicho, hay un tipo ahí que le dicen Marrero, que según estuve leyendo es el primer ministro de Cuba, porque Cuba tiene un sistema con presidente y primer ministro. En la República Dominicana tenemos un sistema distinto. En primer ministro en la República Dominicana tiene nombre algo así como de secretario técnico, de secretario de la presidencia, que es la mano derecha del presidente en la administración pública. Pero en Cuba ellos tienen primer ministro. Entonces dijo este señor que la solución al problema energético de Cuba, Cuba la va a encontrar haciendo más inversiones en energías renovables. Lo que ese señor no sabe es que si Cuba no está en capacidad de mantener un sistema energético que funciona con energías fósiles, que es la energía más asequible rápidamente, y que ellos reciben de sus socios prácticamente de manera gratuita, ¿cómo ellos van a poner a solucionar a largo plazo su problema energético con energía renovable si primero la energía renovable necesita de una inversión en un principio gigantesca que sobrepasaría por mucho a la inversión que ellos tendrían que hacer en su sistema obsoleto para modernizarlo un poco? Porque el costo de poner a producir las energías renovables es gigantesco. Luego, cuando ya están establecidas las energías renovables como la eólica y la solar, es que la producción de esa energía viene a ahorrarle al país divisa porque son energías de fuentes que el Estado, que cualquier Estado, en este caso el Estado cubano, no tendría que comprar en el extranjero porque el viento es gratis y la energía solar es gratis. Y si hacen inversiones también en hidráulicas, también es gratis. Pero oiga la palabra que hay que hacer, la palabra que yo acabo de utilizar, hacer inversiones. Y eso es aquello que Cuba no hace, porque para hacer inversiones
hay que fomentar la actividad económica. Y el sistema cubano de un comunismo que ellos le echan la culpa de su no funcionamiento a un inexistente embargo norteamericano, pero que en realidad el comunismo no funciona porque es antinatura, contra natura, es contra la naturaleza del ser humano. Al ser humano, si usted lo deja practicar la actividad económica en libertad, pues de manera natural el ser humano va a buscar la manera de producir artefactos de calidad a los cuales él primero le dé el mismo un uso y luego le pueda sacar provecho vendiéndoselo a otra persona y de la ganancia que él hace comprar otros productos que él necesita. Y el ser humano lo va a hacer de manera natural. Pero si usted con su ideología política viene y le dice a un ser humano que utilizando su talento eh, produce un artículo para así y le surge la idea de que así como él lo necesita ese artículo, otra persona lo puede necesitar y él hace un cálculo de cuánto le costó a él producir ese artículo y cuánto él puede ponerle de ganancia de manera tal que él conociendo que las personas que están frente a él son también personas que ganan más o menos lo mismo que él y que el Estado va más o menos a pedirle algo en impuestos, él le pone un precio que él piense que es el adecuado para él venderlo, que llegue cómodo al comprador y que le deje a él mismo una pequeña ganancia, permitiéndole de pagar también sus impuestos. Si usted deja que el ser humano funcione así, la economía va a crecer prácticamente sin que usted haga nada. Pero el Estado cubano lo que hace es bloquear toda actividad económica porque ellos creen en su ideología política que eso que viene por naturaleza en el ser humano, que es el deseo innato de vivir mejor, que es lo que ha llevado a la civilización a donde estamos hoy en día, donde usted y yo, que vivimos en un país normal, vivimos en nuestra vivienda con más lujos que la que tenía prácticamente un rey 500, 600 años atrás. Usted tiene en su casa calefacción, agua que fluye, un inodoro que le saca sus desechos y evita que usted tenga primero esos desechos en su casa, como era antes en la Edad Media, que le provocaban bacterias y que aparte eran feas de ver y de oler, y usted eso no lo tiene en su casa porque la modernidad, la búsqueda del ser humano de vivir mejor, ha hecho que el ser humano hoy tenga y disfrute de cosas inimaginables 500, 600 años atrás. Y el comunismo, como ideología política, la parte principal que ha llevado a la humanidad a alcanzar ese desarrollo, que es el económico, eh, por un problema que hubo en el siglo XIX, cuando el proceso industrial estaba en su apogeo y donde algunos capitalistas explotaban a la población campesina que iba a vivir a las ciudades y lo hacían trabajar muchísimas horas, problema a lo cual la sociedad moderna le ha encontrado solución a través de las leyes laborales y las leyes sociales y las leyes de pensiones y los servicios de médicos que se dan a través de los seguros, problemas a los cuales las sociedades democráticas le han encontrado soluciones que hacen del comunismo y de la idea del comunismo eh, algo obsoleto. Ellos se mantienen firmes en que no, en que no importa que los estados democráticos hayan encontrado soluciones a esos problemas, ellos quieren seguir actuando, matando la actividad económica en su propio país. Cuando ellos ven los resultados de ese accionar, que es que su pueblo pasa hambruna, que su pueblo pasa problemas
económicos, que su pueblo pasa problemas sociales causados por ese mismo sistema político. Entonces se buscan el famoso enemigo externo que ayuda a que toda sociedad interna se, se solidarice con los gobernantes, diciéndole que la culpa es de un extraño, en este caso de un supuesto embargo internacional. Vean, en Cuba no hay embargo. Si usted va a Cuba, yo nunca he ido a Cuba, pero he visto mucho de los reportes de Cuba. Cuando en Cuba en un supermercado aparecen artículos y usted ve de dónde proceden sus artículos, el 90% de sus artículos proceden del exterior, por ejemplo, de la República Dominicana. Balaguer, cuando era presidente de la República Dominicana, permitía una actividad comercial entre Cuba y la República Dominicana que iba viento en popa, vendiéndole todo lo que Cuba necesitaba y podía pagar. Lo que Balaguer no hacía era regalarle nada a Cuba. Balaguer decía, ustedes quieren comercializar con dominicanos, háblense con los empresarios, cómprale y vendan lo que ustedes quieran, pero arréglense de ustedes. Y los empresarios que le decían a los cubanos, bueno, ustedes quieren cerveza presidente, paguen. Ustedes quieren tal cosa, paguen. Y hasta que Cuba no pagaba, Cuba no recibía los artículos. Pero ¿qué es lo que al gobierno cubano le gusta? Al gobierno cubano le gusta lo que hacen con Cuba, lo que hacía la Unión Soviética, que le compraba el azúcar cubano por encima del precio internacional para subvencionarlo de esa manera, y sencillamente la mayor parte de las cosas que le daba la Unión Soviética a Cuba, que subvencionaba a Cuba con más de 5.000 millones de dólares al año, que en aquel tiempo era todo un dineral, para que ustedes sepan con cuánto eran 5.000 millones de dólares al año que le daba la Unión Soviética a Cuba. En el año 1985, cuando Cuba recibía 5.000 millones de dólares de la Unión Soviética en subvenciones al año, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana eran 4.800 millones de dólares. Es decir, que Cuba recibía 200 millones de dólares más al año que todo lo que producía la República Dominicana en 1985. Así cualquiera puede ser comunista. Y a Cuba lo que le gusta es lo que hacía Hugo Chávez y lo que hace Maduro con ellos, que le regala el petróleo, y lo que hizo este cabecita de algodón, que ya no es presidente de México, que le regaló 400 millones de dólares en petróleo en el 2023 y que a cambio de un servicio médico inexistente, porque cuando usted se va a los países que reciben ese famoso servicio médico de los cubanos, usted se da cuenta de que esos servicios médicos le son pagados a Cuba. No a los médicos, a Cuba, porque los médicos lo que reciben es una pequeña mesada del dinero que recibe Cuba por los servicios médicos que le presta a distintos países. Entonces, los apagones en Cuba no se deben a ningún embargo, se deben a la ineptitud del gobierno cubano de no mantener al día eh, y modernizada su red de distribución energética, porque no invierten en eso. Cuba tiene petróleo, eh, pero ellos apenas algo así como un 15% del petróleo que necesitan es que ellos sacan por ellos mismos y producen por ellos mismos, porque esas son actividades económicas que exigen fuerte inversión en dinero, ya sea pública o privada. Entonces, si usted, como Estado cubano, se resiste a permitir la actividad económica, a usted el país se le va abajo. Entonces, usted tiene la desfachatez de decir que todo es culpa de los americanos. Por suerte, ya a usted los cubanos no le creen, los mismos cubanos que están pasando las de Caín, ya están hartos y cansados de escuchar el mismo cuento siempre, porque ya con la llegada del internet a Cuba y de los celulares, los cubanos se informan de que el mundo es algo más que lo que le cuentan a ellos los cubanos, porque
el gobierno cubano, porque los cubanos vivían antes como viven los de Corea del Norte, que los de Corea del Norte creen, en un 90% de su población piensan que el mundo, el mejor país del mundo es Corea del Norte y que en todos los países del mundo fuera de Corea del Norte, las cosas están peores que en Corea del Norte. Y así pensaban los cubanos, que Cuba es el mejor país de Latinoamérica y que todos los demás países alrededor de Cuba vivían en hambruna y pobreza absoluta, en la cuales no vivían los cubanos porque de eso los había salvado el comunismo. Y ahora los cubanos se dan cuenta de que todo eso eran cuentos de camino que le contaban a ellos, los comunistas, eh, para privarlos a los ciudadanos cubanos eh, de las cosas a las cuales ese pueblo tiene derecho. ¿Mm? A servicios básicos que el gobierno cubano no le da y que aquellos que exigen esos servicios básicos, el gobierno cubano que llegó al poder en contra de que luchando contra las dictaduras y la falta de libertades y del dominio del capitalista opresor, entonces dice que los que salen a protestar porque hay apagones van a recibir sanciones ejemplares. Entonces, dígame usted si ese no es un régimen que tiene que irse al basurero de la historia más temprano que nunca. Yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Opina a favor o en contra de lo que yo he dicho. Y Slava Ucrania y gloria al bravo pueblo. Hasta el próximo video.